¿Alguna vez usted ha pensado en cómo aprendió a recordar? Yo recuerdo que dentro de mi experiencia aprendiendo a recordar, comencé a pegar. Doblaba papel. Y recuerdo también que esto me enseñó a tener una secuencia en mi memoria. Cuando uno pliega, hay un trazo que nunca se olvida, que nunca cambia, que todo el tiempo está presente. Cuando uno pliega, necesita recordar todo el tiempo cómo fue que inició y cuál es el siguiente paso para que algo pase con esta tarea. En cuanto al plegar, descubrí también que no es lineal. Al no ser lineal, permite que pasen cosas muy entretenidas y muy divertidas, al igual con la memoria. La memoria la construyen muchos testigos, la memoria la construyen muchas narraciones de un evento. Así sucede siempre con la historia. Aprender a recordar usando los sentidos. Uno de los sentidos que más usé al construir mi memoria fue el tacto. Aprendí a pensar con las manos. Pensar con las manos hace que uno recuerde por dónde anduvo, qué palpó, qué tocó, cómo llegó a ese lugar por medio de lo que sus dedos sintieron. Plegando uno aprende de precisión, de exactitud, de cómo todo concuerda, de cómo todo de alguna manera se alinea. Uno entiende con el tiempo que después de plegar nunca se es igual. Así como uno entiende que la historia no lo atraviesa, jamás se es igual. Siempre deja una marca, siempre deja un trazo. Nunca se es igual después de entender que uno es un ser histórico, que la historia pasa por el medio de cada ser humano. Pensar en cómo aprendí a ser profesor. Me acuerdo que la linealidad y la cronología estaban siempre presentes. Los hechos sucedían todo el tiempo, uno después del otro. Había una secuencia lógica temporal, pero ¿y qué tal si uno se atreviera a romper esa linealidad? ¿Qué tal si uno se atreviera a desdoblar la historia? Qué interesante sería no solo mirar el pasado para acercarse al presente, sino intentar unir el presente y el pasado. ¿Y qué tal si lo juntamos con el futuro? Eso sería muy interesante. En definitiva, la historia se pliega y se despliega, aparece y desaparece, siempre porque no quiere ser olvidada. Muchas veces siento que mi clase está condenada a ser olvidada. Mis estudiantes se olvidan lo que escuchan en mi clase. Muy pocos recuerdan realmente datos e información. Pero yo no quiero que mi clase desaparezca. Eso es una cosa que me genera un temor muy profundo. Y me encontré con algo más interesante aún. El poder que tiene la voz de la profesora, las palabras de la profesora. Yo como profesora, trayendo el presente, el pasado, para evitar que este desaparezca. El poder que tienen esas palabras como la única evidencia de que el pasado realmente existió. Y de esta manera ser testigos, tanto a los estudiantes como a mí mismo, de lo que sucede en la historia. Intentar que esto no desaparezca, intentar que se construya en la memoria, intentar que de alguna manera el revivir el pasado haga que este me mueva. Recordar, revivir. Si la historia se hace presente, hacemos que se construya en memoria. Algo que se construya en memoria. Me parece muy interesante lo que puede suceder con esto. Ahora, he entendido también que la historia del arte solo cobra sentido en los estudiantes cuando se hace presente en su presente, para la redundancia. Y que tal si en los muchos años de la historia del arte pudiéramos encontrar una imagen, un gesto, una obra que se revelara a ellos, que atravesara su historia. ¿Qué tal que pudieran encontrar una obra y qué tal que ellos mismos se convirtieran en el objeto de la historia del arte?
Eso me parece tan familiar, me parece tan cercano, me parece tan diferente. ¿Acaso tú sabes algo de esto? Sí, algo sé. Sé que la pintó Enrique Grau. Es muy diferente a sus otros retratos. La mujer de este retrato se llama Nancy, o así más bien se llama su obra. Fue pintado sobre tela. Usó años para poder hacer esto. Sé que fue pintada en 1949 y en este momento pertenece a la colección del Museo Nacional. 1949 fue un año políticamente muy complicado, no solo para Colombia, sino para todo el mundo. Calla, queremos escuchar su historia. No lo sé, tan solo llegó a mí. Alguien me lo presentó, un amigo que sí era artista. Él me contó que lo había encontrado un día que estaba investigando. Efectivamente, lo que tú dices es cierto, pertenece a Enrique Grau. En el encuentro me pareció sorprendente. Me sentí como si yo fuera ella. ¿Y qué tal si yo fuera ella en 1949? Se llama igual que yo. Eso realmente perturbado